Toda persona, solamente por el hecho de nacer, posee una serie de derechos y deberes. El día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos tienen unas características, son universales, eso quiere decir que todo el mundo tiene estos derechos, son inherentes al hecho de ser, valga la redundancia, humanos, irreversibles, quiere decir que ya adquirido, que está bajo una ley o constitución, no puede decir ya no se va a tener o le va a negar. Son inalienables, que quiere decir que nadie puede negociar o renunciar a ellos. Inviolables, que significa que ninguna persona o institución puede optar contra ellos. Y progresivos. Eso quiere decir que a medida que avanza la sociedad, deben hacerse reformas a los mismos. Dentro de los tipos de derechos humanos encontramos los civiles e individuales. Son los que corresponden por el solo hecho de haber nacido. Entre ellos encontramos la vida, la igualdad, la seguridad, la integridad, entre otros. Tenemos también los económicos y sociales, que son los que garantizan el desarrollo de las personas dentro de un grupo social, como es el trabajo, la vivienda y la educación. Y por último encontramos los de solidaridad, que son los que aseguran la participación y la cooperación de todos los miembros de la comunidad, como la paz y un medio ambiente sano. En cualquier nación del mundo se presentan problemas como la violencia, la inseguridad social o la injusticia, entran en acción las instituciones que conforman la comunidad internacional. Entre ellas encontramos la ONU, que se fundó en 1945 como consecuencia del deseo de las naciones del mundo de preservar la paz y los derechos humanos. Actualmente la ONU cuenta con la representación de 192 países. Por otro lado encontramos Amnistía Internacional, que esta organización se fundó en 1961 para trabajar en contra de los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional se ocupa sobre todo de los problemas que surgen en las sociedades que padecen conflictos armados. Por ejemplo, lo que son las guerras civiles y las guerrillas. Y también teniendo en cuenta que en estas sociedades que tienen esta clase de problemas, se genera el desplazamiento de la población y genera pobreza. Y por último encontramos la UNICEF. La UNICEF, o también llamado Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, fue creado en 1946, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos niños habían quedado huérfanos o estaban muriendo. De 1991 representa un cambio importante para las leyes que nos rigen y la manera en que nos relacionamos los colombianos. Esta Constitución hace un reconocimiento a los derechos humanos y se ve reflejado en los 30 artículos consagrados a la protección de los valores fundamentales. Dentro de las instituciones que protegen los derechos humanos en Colombia, existe el Programa Presidencial de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La finalidad de este programa es el de divulgar los derechos humanos, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos universales como miembro de la ONU, que es nuestro país, y humanizar el conflicto, es decir, encontrar una salida negociada a los conflictos armados de nuestro país. La persona que maneja este programa generalmente es la persona que ocupa el puesto de vicepresidente. En este caso sería la doctora Marta Lucía. Por otro lado, encontramos la Defensoría del Pueblo, que se encarga de garantizar los derechos humanos. Para ello, la Defensoría vigila lo que está escrito en la Constitución y su aplicabilidad en el país. De que los derechos humanos son necesarios para el desarrollo de una sociedad democrática, no siempre se respeta. Lamentablemente, la violación de los derechos humanos cada año. Vemos con detenimiento algunas problemáticas que atentan contra los derechos humanos en Colombia. La violencia cultural, que es aquella que se presenta cuando no reconocemos ni respetamos las costumbres, las creencias o los gustos de otras personas. En Colombia, por ejemplo, aún se presenta la discriminación hacia los indígenas y los afrocolombianos. Existe también la violencia de género,
que es cuando se rechaza a una persona por pertenecer a un sexo en particular. En muchos lugares o muchas profesiones no se reciben, por ejemplo, mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entre otras encontramos conflicto armado, que es el enfrentamiento conocido a través de las noticias, que son las guerras o enfrentamientos violentos, en las cuales por desgracia podemos hablar del secuestro, la amenaza, la extorsión, entre otros. Y el forzado, que es cuando un grupo de personas es obligado a dejar sus hogares y trasladarse a otro lugar a causa de conflictos políticos o sociales. Lo que existe en los líderes sociales, los cuales pues estos últimos años, 2 años han venido en aumento. Entonces, estos serían como los casos más graves que hay en nuestro país de violación a los derechos humanos.